¿Aquí ha habido pillaje también o...? Sí, sobre eso, aquí el pillaje es muy mal. Aquí hemos estado haciendo guardia 30 y 40 personas todas las noches porque era imposible si no contener la cosa. Tuvieron que tirar tiros también porque se llevaba la gente de ver a otras casas y por ahí, que no eran suyas. ¿Cuándo fue eso, el domingo? El domingo a la noche. Una televisión, bueno, y varias aquí, cosas. Con tiros y todo por aquí. ¿Cuál es la situación de los vecinos del Peñascal en estos momentos ya con 3 días? Fatal. Terrible, desastroso. ¿Para qué le voy a decir? Desastroso. Agosto del 83, cuando Bilbao resurgió del lodo. Episodio 3. Mirar más allá del río. En los 2 días siguientes a la riada hubo 30 detenidos por saquear comercios. Lo recuerdan bien el comparsero José María Amantes y también Ricardo Pérez, que patrulló las calles de Bilbao. La joyería Perodri, que estaba en la esquina de la calle del Perro, y ahí pues se había inundado, salía todo, pues salían cosas por fuera, y había pillaje, hubo un principio de pillaje que enseguida creo que se llegó a sofocar. El ejército sobre todo colaboró dentro de sus posibilidades. En un principio fue fundamental porque no había otra cosa más que ejército. Te digo una muestra, el Casco Viejo, el domingo pidieron que bajara una unidad del regimiento Gariano a dar seguridad para evitar saqueos. Estuvimos 3-4 horas porque enseguida llegó la policía, creo que fue policía local porque el Ertzaintza todavía se estaba desplegando. En Zamácola, en la entrada de la Peña, había grupos organizados del propio barrio, o sea, había vecinos que estaban ahí puestos con uno de ellos con escopeta y todo, cazadores y tal, y dándote el alto porque a ver quién eras, ¿no? Esto lo contaba vuestro compañero Juan Carlos de Rojo muy bien. Os diré que había personas con escopetas fuera de los comercios intentando guardar sus pertenencias porque el pillaje ha hecho acto de presencia y además con bastante virulencia. Son muchas las personas que se están dedicando en estos momentos, pero no ya delincuentes comunes, sino señoras que arrebatan cacerolas, que ven por ahí, en fin, el desastre es bastante serio. Durante las inundaciones, solo en Vizcaya, 34 personas perdieron la vida, según el recuento oficial, algunas de ellas niños. Además, tuvimos por los 4 guardias civiles de Llodio, un teniente y 3 guardias que habían venido de fuera, habían venido de Ollón, otro de La Guardia y otro de Vitoria. Habían venido fuera a ayudar y bueno, cuando rescatando a una joven de 21 años, les llevó la corriente. Fue brutal, ¿no? Recordar todos los fallecidos. Y 5 personas de las que no se supo nada completaron la lista de desaparecidos. Las pérdidas económicas se cifraron en 1.200 millones de euros. Solo en el Casco Viejo, 1.200 comercios fueron arrasados. Me acuerdo de una viejecita que tenía una mercería pequeñita en la que vivía y yo creo que hacía noche y constituía su centro de vida. Esa mujer, yo la recuerdo que me he quedado sin nada. Y yo con la impotencia de no poder resolverle esa situación angustiosa, ese rasgo humano para mí era el que más me llegaba. La anciana que menciona el lehendakari Garaikoetxea fue una de las 26.000 personas que perdieron el empleo. Los días siguientes no solo hubo que hacer balances, también comenzaron las costosas tareas de limpieza. Miles de personas cambiaron el vaso de plástico por la pala. El pañuelo de fiestas se usó para quitar el barro de las manos y el sudor de la cara. Otras tantas vinieron de fuera con las botas puestas para ayudar en las tareas. Desde el País Vasco y de fuera del País Vasco. Bueno, yo recuerdo a Plácido Domingo llamándome desde Andalucía, sabía que era melómano, se le ocurrió conectar directamente diciéndome, oye, cuenta conmigo si hay que organizar algún evento que ponga recursos al servicio de esa reconstrucción. Es un ejemplo muy especial, ¿no? Nadie recuerda una colaboración vecinal tan estrecha. La Semana Grande de Bilbao se convirtió en el mejor espacio de resiliencia. Es más, ya nadie se acordaba de ella,
pero de repente en el Arenal se ve a Marijaya todavía en pie, se distingue muy bien que es Marijaya y tal, y salvada la gran parte del muñeco, y que está un poco aplastada y tal, en el propio kiosco del Arenal. Está allí metida, alguien la dejó allí y tal, la salvaron, y esa es una imagen de Marijaya que refleja un poco que a pesar de los pesares, pues aguantamos el chaparrón, nunca mejor dicho. Y luego hay una nota que no se recuerda casi, Marijaya solo ha estado una vez fuera de Bilbao. Y es ese año, en las fiestas el Mondragón hace una fiesta que se llama Marichu Cajoy, que es el primer viernes de octubre. Hacen todos los años un milagro. Es el milagro, es un poco la gracia. Quiere decir que en unos años el milagro ha sido pues que las fuentes daban vino, y ese año el milagro fue que aparecía Marijaya. Y de hecho, bueno, no fue porque había estado totalmente destrozada, se hizo una nueva Marijaya y estuvo en la fiesta de Marichu Cajón. Ha terminado el cuarto alambre de esta tabla y vamos a iniciar el siguiente. Pero para milagro, o al menos eso pareció, fue el segundo premio de la Lotería de Navidad, que ese mismo año dejó 7.000 millones de pesetas en Bilbao, es decir, 42 millones de euros. Escribe Crimen Uribe en su novela La vida anterior de los delfines. La ciudad devastada, destruida y sucia, cubierta de barro y de dolor y tristeza. Y el alma de Bilbao, su gente, inconsolable y desesperada, sin saber por dónde empezar la reconstrucción. Y Marijaya, el personaje símbolo de las fiestas, una muñeca rota. Durante aquellos días, la ciudad de Bilbao yacía en el fondo, varada, con la necesidad de poner fin a una época y comenzar otra. Mirarás al cielo y verás una gran nube sucia. No lo pienses, no lo dudes. Altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás las fachadas llenas de mierda desde Santurce a Bilbao. El contexto económico y social, sumado a las consecuencias de las inundaciones, no hizo más que agudizar el malestar ciudadano. Escorbuto fue uno de los grupos punk encargado de recogerlo en sus letras. Iba a surgir de todas formas un Bilbao distinto, no cabe duda. De una manera o de otra, Bilbao hubiera tenido que cambiar su esquema y su funcionamiento, ¿no? Era inevitable, ¿no? Pero no cabe duda que esto, desde luego, fue la espoleta, el empujón definitivo para un nuevo Bilbao, que además resurgió de sus cenizas. En parte sí, es decir, que tuvo en el casco viejo fue donde más se afrontó. De alguna manera supuso que, claro, que todo el entramado comercial del casco viejo hubo que renovarlo, porque se lo había llevado todo el agua. Entonces, eso de alguna forma sí contribuyó a que hubiese o sea, que a lo mejor comercios que llevaban no sé cuánto tiempo y que les ayudó todo el rollo de los seguros, reaseguros, que también tuvo sus complicaciones, ¿no? Pero bueno, que sí ayudó a que casi por lo que daba otra hubo que hacer una reforma comercial. Y a esa reforma comercial le siguieron otras tantas, aunque la ría presentaba todo un desafío. El orgulloso puente colgante, por debajo el gran Nervión, donde reposan los excrementos, despidiendo mal olor. Lo primero que hubo en las décadas posteriores al episodio este fue una necesidad de sanación del impacto que se sufrieron. Tampoco se pudo hacer actuaciones en aquel momento que aliviaran esa inundabilidad, porque es que hoy día seguimos sin poder hacerlas, pero al menos sí que se hizo una pequeña intervención en el barrio de La Peña, que realmente tiene un comportamiento más estético que hidráulico, pero bueno, algo aportó. Se pensó en la posibilidad de construir presitas en el Nervión, en el Altuve, en el Ibaizábal, y según los cálculos que se hicieron, la posibilidad de que aminoraran una avenida de este tipo no resultaba. No daban los números como para decir, puedo dedicarme a hacer un rosario de presitas, que además tiene un efecto ambiental notorio, o sea, estás fraccionando el río en una sucesión de estanques, lo cual es francamente poco deseable, si no tiene un efecto de otra manera, con otro objetivo que te pueda servir. Lo reconoce José María Saz de Galdeano, el director de Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua, URA. 85.000 personas viven actualmente en Euskadi
en áreas calificadas como inundables. Es decir, lo que estadísticamente sería la inundación que puede ocurrir cada 100 años, que igual ocurre 3 veces en un trienio, ¿eh? Y eso es fruto de un urbanismo que hoy ya no se hace de esta manera en absoluto, pero que en su momento, pues entre que la memoria es frágil y no te acuerdas, o has tenido suerte que los últimos 50 años no se ha salido el río, pues ocupa esa zona que a lo mejor mañana el río la reclama. Y sí, es un pasivo, una herencia envenenada histórica, pues yo creo que de todo el mundo. En la planificación urbanística, en las ciudades lo único que se tiene en cuenta es el rendimiento económico. En teoría, todos los dirigentes parecen tener una gran preocupación por el medio ambiente, pero los hechos nos llevan a los resultados económicos. Hay que ordenar el territorio desde un punto de vista hidrológico, empezando por los bordes de los cauces y acabando en media ladera o ladera alta. Claro, si tú vas al aspecto competencial, te encuentras con que las agencias del agua, sea cual sea, normalmente sus competencias en el espacio acaban en lo que es la política de policía de aguas. Y dices, claro, tenemos Nervión. Claro, Nervión, parte de Nervión es Álava. Y dice, pero cuando llueve al río le da igual si está pasando por Álava o por la Anteiglesia de yo que sé de qué. Para la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en Euskadi, Margarita Martín, y para el catedrático en Hidrogeología en la Universidad del País Vasco, Iñaki Antigüedad, la cuestión no va de obras. Hay que mirar más allá de lo que pasa en el río. Bilbao va a seguir inundándose, más cuando las precipitaciones serán intensas y frecuentes a consecuencia de la emergencia climática. Un río es una vía de evacuación del agua de la naturaleza. Y entonces esa vía de evacuación es una vía de evacuación rápida o lenta en función de la cantidad de agua que caiga. La cuenca del Nervión es la más grande del País Vasco, es decir, es la que más kilómetros tiene y la que más agua recoge. Es el principal río del País Vasco, es el Nervión. Es, por supuesto, el que más agua evacúa. Por eso hay más inundaciones en Bilbao, porque está en la salida de esa vía de evacuación de agua. Y todo eso que cae de las laderas es que acaba en el río. Entonces la cuestión es por qué ahora va mucho más rápido el agua de cualquier ladera al río que lo que pasaba hace 100 años. Allí donde no había arroyos hemos creado pistas para sacar madera, pistas baratas pero sin sentido común hidrológico. Con lo cual al final te cae una tromba de agua cuando estás por el monte y acaba en ese agua chocolatada marrón que tiene una capacidad erosiva y de transporte mucho mayor que si fuera un agua limpia. Y por tanto puede arrastrar cosas de mayor peso y de mayor volumen, que son las que al final van contra las casas, contra tal. Hola, Ane, ¿has podido encontrar algo? Pues sí, mira, te he traído aquí unos ejemplares de la hemeroteca del país. Mira, ya en el año 2002, Vizcaya, contaba ya con ese plan. Vizcaya acelera su mayor plan para evitar las riadas, ¿vale? Vale, que iba a construir 2 túneles. Hay un proyecto pendiente desde hace ya bastante tiempo, que son unos túneles que irían más o menos desde La Peña hasta Olabeaga, cuyas dimensiones son tales que hay dudas de que realmente puedan funcionar como se diseñaron. Hay queda mucho trabajo todavía por hacer, modelizarlo, ver si realmente puede funcionar, qué efectos puede tener sobre el propio espacio de desembocadura de los túneles. Es algo que todavía está verde. Si el problema no es qué hago yo con tanto volumen de agua en corto periodo de tiempo, es decir, con tanto caudal en el cauce, el problema es cómo hago yo para que no entre tanto agua a lo largo del cauce en estas situaciones. Y por tanto, lo que no entiende mucha gente de la ingeniería es que para hacer frente a las inundaciones, más que cemento en los cauces o túneles tal, hay que mantener la tierra y los suelos de forma adecuada en la cuenca que es donde llueve. Vale, pero bueno, de todas formas, 40 años después, ni rastro de los 2 túneles de desagüe. Ni rastro, Gonzalo, ni rastro. Vale, perfecto. Gracias, Ane. De nada, Gonzalo. Ya han pasado 40 años de estas inundaciones. Al menos sí que se cambió la percepción de la sociedad, de las administraciones, sobre que no debemos volver a generar
ámbitos en los que esto nos pase. Pero donde hoy no tenemos ese peligro porque no nos hemos puesto en medio, es necesario no ocupar esas zonas. Nos obstinamos dentro de lo que yo diría nuestra poca cultura respecto al medio físico, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Nos enroscamos en la idea esa de decir, coño, que esto, el relieve, todo, bueno, es igual, si tenemos máquinas, vamos a abrir esto, es decir, pretendemos, en nombre de la tecnología, que los cauces en sí, incluso en épocas de grandes avenidas, que no sean condicionantes de nuestro llamado modelo de desarrollo. La pantanada de Tous en 1982, la riada del camping de Biescas en 1996, las avenidas en Tenerife en 2002 o la torrentada de Sant Llorenç en 2018. Todas estas tragedias del último medio siglo tienen en común la zona donde ocurrieron, lugares ocupados por asentamientos humanos. Los ríos se desbordan no porque llevan mucha agua, que eso es, digamos, de cajón, sino porque en lluvias torrenciales les entra mucha agua, mucho volumen en un corto espacio de tiempo. Y volumen en tiempo es caudal. Allá donde los ríos producen daño es porque se ha ocupado la vega inundable, siempre. Si no está ocupada la vega inundable, el río se desborda, continúa su camino, pero no dañan a la población. Siempre que hay daño a la población es que la población está en el camino del río. Y en Vizcaya hay muchas vegas inundables ocupadas. No hay más que mirar más allá de las márgenes de sus ríos. Está claro que el riesgo cero de inundaciones no existe, ni existirá. Con otra cosa clara, además, en Bilbao pueden volver a caer 1.500 toneladas de agua en un fin de semana, como ocurrió en agosto del 83. Agosto del 83, cuando Bilbao resurgió del lodo. Un podcast de Radio Bilbao. Idea original y narración, Gonzalo Loza. Asistente de grabación, Leire Isunza. Diseño sonoro, Iñaki Mardones. Con la colaboración de la redacción de los servicios informativos y del Departamento de Documentación de la cadena SER.